Indudablemente, la inteligencia artificial ha comenzado a transformar nuestras vidas, y desde que está al alcance de nuestras manos, ha sido recibida de forma tanto positiva como negativa. Por una parte, pareciera inevitable quedar maravillados ante las diversas oportunidades que nos ha brindado: asistentes virtuales, generadores de imagen, de video, equipos y aplicaciones inteligentes. Todos estos son artículos que sin duda han facilitado en distintas maneras nuestro día a día. Sin embargo, estos avances provocan una pregunta preocupante. ¿La inteligencia artificial podría arrebatarnos nuestros empleos? Cada día cuesta menos trabajo imaginar a la inteligencia artificial como una sustitución de personas reales a la hora de ejecutar alguna labor. La capacidad de automatización de tareas y el análisis de datos son algunos elementos que nos hacen cuestionarnos nuestro futuro. Elegir una carrera universitaria podría convertirse en un desafío debido al temor de que esta tecnología nos sustituya como trabajadores. Ya Gerardo nos comparte una de las preguntas que más nos preocupa a los jóvenes en este momento. ¿La inteligencia artificial podría dejarnos sin empleo? Que es un poco de lo que estaremos hablando hoy. Cris, Beto, bienvenidos. Y también les doy la bienvenida en Trending, donde saben que cubrimos las tendencias y buscamos temas de jóvenes para jóvenes. En esta ocasión para hablar también de cómo la inteligencia artificial ha evolucionado. Beto, antes pensábamos en películas como Yo, Robot o Terminator, que debía preocuparnos la revolución de las máquinas. Ahora nos preocupa que nos dejen sin trabajo. ¿Cómo estás? Sí, preocupaciones distintas, ¿no? Pero al final de cuentas, pues han sido cuestiones que han salido muy en las redes sociales y particularmente, evidentemente, por los jóvenes. Entonces, pues para comenzar esta discusión, para comenzar qué es lo que depara el futuro, si son miedos justificados o si más bien hay que empezar a ver un poco con esta perspectiva más minuciosa y también saber cuáles son las soluciones, así las IAs, las tecnologías nos van a dejar sin trabajo, pues le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta emisión, Cristóbal Reyes. Él es maestro en estudios latinoamericanos, actualmente estudiando doctorado en la misma materia, especializado en economía política de la tecnología y estudios críticos de la tecnología, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, por supuesto. Cristóbal, primero que nada, bienvenido, qué gusto que puedas platicar con nosotros de este tema y sobre todo pues ir a esa pregunta que tal vez a algunos de los jóvenes ya nos empieza a generar, si la inteligencia artificial, si el desarrollo de estas tecnologías nos vayan a dejar sin empleo. ¿Realmente las IAs, como se le abrevia, son un riesgo laboral para los jóvenes que están apenas entrando al mercado laboral, los jóvenes que en unos 2, 3 años van a entrar? ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, Beto, muchas gracias, Ren. Y bueno, pues sí, es en efecto un tema que provoca mucha ansiedad en la juventud y preguntas por el futuro del trabajo. Y es uno de los temas efectivamente más importantes de los estudios críticos sobre la inteligencia artificial. Para comenzar, creo que es importante y adecuado que comencemos definiendo qué es eso de la inteligencia artificial. Claro. La inteligencia artificial es un área de investigación científica y de desarrollo tecnológico que surgió hacia 1956, no es un área de investigación tan nueva, en una conferencia que se llamó la Conferencia de Dartmouth, como ya les decía, en 1956 en Estados Unidos. Y es un área que desde entonces se ha venido desarrollando paulatinamente con algunos hitos muy importantes. Por ejemplo, seguramente algunos de quienes nos escuchan recordarán o sabrán que hacia la década de los 90, un programa desarrollado por IBM que se llamaba Deep Blue le ganó por primera vez a un gran maestro del ajedrez, a Garry Kasparov, en partidas consecutivas de ajedrez. Después hubo otro hito muy importante que fue en 2012 cuando se desarrolló por parte de Geoffrey Hinton, quien acaba de ganar un premio Nobel de Física por sus contribuciones al desarrollo de la inteligencia artificial. Se desarrolló un sistema de inteligencia artificial que superaba el rendimiento humano en el reconocimiento de imágenes. Y quizá el momento más importante en tiempos recientes para este auge de la inteligencia artificial fue el lanzamiento en noviembre de 2022 del omnipresente y muy conocido ChatGPT. Sí, entonces es el que ha traído a la inteligencia artificial a todas estas conversaciones, ¿no? Así es. Y quizá lo novedoso de esta larga historia de la inteligencia artificial en tiempos recientes es que la posibilidad de usarla por primera vez a lo largo de su historia es realmente rentable. O sea, para las empresas actualmente ya resulta redituable incorporar la inteligencia artificial en sus procesos organizativos o en sus procesos de producción.
Actualmente se considera que hay 3 características fundamentales que definen a la inteligencia artificial, que son su capacidad de adaptación, su capacidad de autonomía y su capacidad de aprendizaje. Y aun cuando siempre pensamos en la inteligencia artificial como algo etéreo, como algo que flota en la nube, incluso claro, muchas veces se usa esa palabra, la de la nube, para referirse a la inteligencia artificial, es en realidad una tecnología grasamente material. Requiere de chips, de microprocesadores, pero también de la extracción de minerales, de un trabajo muy intensivo de etiquetadores de datos, y además tiene implicaciones en el mundo real y en los procesos laborales, que es justamente sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Una última cuestión que quisiera mencionar en torno a la inteligencia artificial, ya que es que los sistemas de inteligencia artificial funcionan a partir de datos codificados de nuestro comportamiento, tanto en nuestras interacciones en redes sociales como, por ejemplo, en nuestros desplazamientos por los espacios físicos. Sí. Estos datos son usados para el entrenamiento de la inteligencia artificial y estas capacidades de adaptación, autonomía y a las que ya me refería con anterioridad, se basan justamente en esta información sobre los entornos físicos y virtuales en los cuales participa la inteligencia artificial. Que diríamos nosotros también alimentamos, ¿no? O sea, nosotros los alimentamos, ellos nos dan distintas herramientas, es como un trabajo que se ha buscado llevar en conjunto o que sería el escenario ideal, Cris. Aquí yo te daría la acotación, ya nos mencionas que no es algo muy nuevo y una idea que planteamos Beto y yo en esta entrevista era que pues al final estos procesos los conocemos, por ejemplo, desde la revolución industrial, ¿no? O sea, esta parte donde se comenzó a sustituir el trabajo manual de las personas por maquinaria. Entonces, digamos que no es la primera vez que vemos que esto ocurra. Sin embargo, ¿qué plantearíamos que podría pasar distinto en el escenario en el que nos encontramos en este momento también, sobre todo si realmente podría reemplazar en el trabajo o en qué áreas podría reemplazarnos? Claro. Es una pregunta muy, muy pertinente, Ren, porque una clave en la cual algunos autoras han interpretado la inteligencia artificial es que es muy importante pensarla desde la larga historia de la automatización industrial que surgió con el capitalismo industrial hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Lo que algunos autores plantean, y es un balance que yo comparto, es que así como en el siglo XVIII y XIX las primeras máquinas automatizaron y objetivaron el movimiento y la fuerza de los trabajadores con sus movimientos manuales, hoy día lo que la inteligencia artificial está haciendo, que ya era de alguna manera anticipado por lo que hacían las computadoras, es automatizar algunas tareas muy importantes del trabajo intelectual. Entonces, todo esto se inscribe en una larga trayectoria histórica en la cual hay un proceso de automatización de los procesos de trabajo. Y eso, algo que me parece muy importante considerar cuando se piensa en los impactos sobre el empleo de la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial ha sido desarrollada y concebida como una tecnología para la automatización de los procesos de trabajo intelectuales. Claro. En esa medida, es que el desplazamiento de trabajadores, el reemplazo de trabajadores de los procesos de producción no es algo que se dé por casualidad ni por error en los sistemas de inteligencia artificial, sino que sucede por diseño. Los sistemas de inteligencia artificial están diseñados para automatizar el trabajo intelectual y en esa medida es que reemplazan a trabajadores como parte de la búsqueda por parte de las empresas de aumentar su productividad, de reducir costos y, de manera muy particular, de reducir costos laborales. Y al final de cuentas esto también responde a quiénes son, Ren, lo platicábamos también en la preparación, quiénes son los que hacen uso, ¿no? Lo acabas de decir, o sea, son los empleadores los que deciden más que hacer uso de las IAs como una herramienta, sino como una sustitución, ¿no? Y es ahí de donde viene, ¿no? Como el miedo social, el me van a reemplazar en lugar de que pueda ser un potenciador de lo que yo estoy haciendo. O sea, ahí, ¿a quién le correspondería, antes de ir a la pausa, Cristóbal, a quién le correspondería tal vez hacer esta adaptación integral, ¿no? O sea, no pensar como una u otra, o sea, yo como trabajador o la máquina como inteligencia artificial, sino los dos haciendo un trabajo mejor, porque son, digamos que, procesos distintos. ¿A quién le correspondería el poder hacer esa integración en el campo laboral, pues mucho más fluida, que no sea como tan contrastante, ¿no? Que es una u otra. Sí, pues algo que es muy importante es entender que las tecnologías son productos sociales y que están también influidos por
los imperativos, los objetivos, las visiones de mundo de la sociedad en la cual se producen. En este caso, la inteligencia artificial, al igual que todas las tecnologías contemporáneas, están orientadas a la obtención de ganancias. Claro. Y en tanto no haya regulaciones sociales e institucionales que limiten la acción de las empresas para moldear la forma en la que se usa la inteligencia artificial, pues imperarán esos objetivos de obtener ganancias privadas a una costa de generar desempleo e incluso algunos otros perjuicios y riesgos para las sociedades. Entonces es muy importante plantear la necesidad de la regulación social de la inteligencia artificial y también, como se ha hecho en algunos espacios sobre los cuales seguramente podremos hablar un poco más adelante, plantear que pueda haber sistemas de inteligencia artificial de uso público, de uso comunitario, en los cuales el Estado u otro tipo de organizaciones comunitarias puedan definir usar la inteligencia artificial para objetivos sociales que sean más amplios que la obtención de ganancias privadas. Y también no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, Chris, que traen ventajas a nuestra vida, ¿no? O sea, también existe este desarrollo de inteligencia artificial que ha representado todo un nuevo panorama para distintas áreas y es un poco de lo que estaremos revisando al regresar de esta pausa. No se vayan porque ya seguimos hablando de inteligencia artificial aquí en Trending. La inteligencia artificial es un instrumento que se está integrando a la forma en la que vivimos y trabajamos en nuestro día a día, mejorando la eficiencia y productividad de algunas carreras. En arquitectura se está innovando la forma en la que se diseñan y construyen edificios, para la generación de planos, bocetos en 3D y la distribución de espacios, lo que la hace más eficiente. En la ingeniería tiene bastantes usos. En la industrial, por ejemplo, ayuda con el control de calidad, detectando productos defectuosos, y también en el diseño de conceptos para las propuestas de los ingenieros, adaptándose a los requisitos que ellos buscan. Por el lado de la medicina, es utilizada para ayudar en la detección de enfermedades como el cáncer, diabetes, anemia, dificultades respiratorias y neurológicas. Esto mediante el análisis de datos genéticos y otros factores de riesgo. Todo esto por algoritmos realizados por el Machine Learning. El avance de la IA está contribuyendo a la prevención, tratamiento y diagnóstico, revolucionando así la formación de los médicos. Para la producción audiovisual, la IA está abarcando muchas de las ramas permitiendo mejorar la edición de fotos, audio, video, corrigiendo problemas de calidad, entre otras cosas. Dentro de la comunicación, la IA ha revolucionado la manera en la que se difunde la información, no solo con la utilización de ChatGPT. También en México ya se creó la primera presentadora realizada completamente por IA en Grupo Fórmula, saliendo por primera vez en YouTube. ¿Será que en algún momento el humano dejará de hacer alguna de estas profesiones? Zaire y Fernando justamente nos dan uno de esos ejemplos en los que, pues en distintas industrias, incluyendo la nuestra, Ren, ya la IA empieza a, pues no quiero usar la palabra desplazar, pero lo acabamos de ver, como hay pues presentadores que no son de carne y hueso. Entonces, seguimos platicando contigo, Cristóbal, especialista en la materia de estudios críticos de la tecnología. Después de esta cápsula que acabamos de ver, pues, ¿qué nos puedes decir al respecto en este sentido de son algunos sectores, no todos, a todos los jóvenes los va a afectar, a los jóvenes universitarios? O sea, un poco nos matizabas ahorita que estábamos en la pausa que pues es un fenómeno complejo, ¿no? El avance de estas IAs en el sector laboral. Así es. Una de las características más importantes de la inteligencia artificial como tecnología es que se trata de lo que en la bibliografía se conoce como una tecnología de propósito general. Es decir, es una tecnología que es susceptible de ser aplicada a todas las actividades económicas en su conjunto. Por supuesto, no se aplicará con la misma intensidad en las distintas actividades, y su impacto será multifacético. Habrá algunas actividades en las cuales se implementará de manera mucho más intensa. Incluso algo que sucede con cada revolución tecnológica es que surgen nuevas actividades, nuevos productos, nuevos servicios. Pero también algo que no debemos perder de vista es que
las nuevas tecnologías, en tanto buscan reducir los costos y aumentar la productividad y reemplazar trabajadores justamente para la reducción de los costos laborales, traen consigo, además de todas estas cosas que son ciertamente maravillosas, como nuevas industrias o nuevos productos o nuevos servicios, también traen consigo un reemplazo de los trabajadores y una descalificación de los trabajadores. Aquí yo te preguntaría, Cris, creo que esta pregunta es ideal para pasar a otro punto, que sería: a los jóvenes, que representamos el 80% de la población en este momento, particularmente en México, que somos clase baja, clase media baja, no me gustaría usar la palabra responsabilidad, pero entonces, ¿dónde entramos en esta parte de no estamos suficientemente preparados para la inteligencia artificial en las ramas laborales? ¿Es responsabilidad de alguien prepararnos? O sea, ¿cómo vamos a tener esta relación para quienes están en este momento, por ejemplo, a punto de egresar con estas nuevas tecnologías? Sí, algo que es muy importante señalar también es que la adopción de la inteligencia artificial no va a ser igual en países periféricos o subdesarrollados o emergentes como México, que como sucede en los países desarrollados como Estados Unidos, Japón o los de Europa Occidental. Lo que algunos estudios muestran es que, atendiendo a las características estructurales de las economías latinoamericanas, entre ellas, por supuesto, la de México, es más probable que la adopción de la inteligencia artificial se traduzca en una reconfiguración de las actividades informales que ya existen, en una profundización del subempleo y también, lamentablemente, en una precarización de las condiciones laborales, que en una automatización total de los procesos de trabajo. Frente a esto, pues hay distintas posibilidades. Una posibilidad es plantear respuestas individuales por parte de las y los jóvenes frente a este proceso que nos avasalla. Claro. Pues calificarse más, especializarse en aquellas ramas que son las más, en aquellas actividades que son las que tienen un mayor crecimiento, como la programación u otras. Esto, por supuesto, es legítimo que las personas busquen calificarse para tener mejores condiciones para emplearse más adelante. Pero una cuestión que me interesa plantear es que las respuestas individuales, aun cuando son legítimas, son insuficientes, porque se trata, con la adopción de la inteligencia artificial, de un problema de gran envergadura o de un proceso de gran envergadura que puede tener implicaciones riesgosas, problemáticas, y que frente a esto es necesario no solo plantear respuestas individuales, que nos han enseñado que siempre debemos dar respuestas individuales, sino también es necesario plantear respuestas colectivas, regulatorias, a partir de los movimientos sociales, de los gobiernos, frente a este proceso que, insisto, es de gran escala, de gran envergadura. Estructurales, ¿no? O sea, tipos de proposiciones estructurales en las sociedades. ¿Cuáles son algunos si es que se han realizado algunas de esas propuestas estructurales de innovación? Al final de cuentas, como dices, es una problemática, se siente muy nueva, pero si nos vamos a la historia ya son 60 años, 70 años. Entonces, ¿cuáles son algunas, nos platicabas en la preparación, de estas respuestas que han tenido en algunos países, en algunas regiones del mundo? Sí, pues en general las respuestas han sido muy limitadas. E incluso las grandes empresas han hecho cabildeo para erradicar la posibilidad de que haya respuestas. Probablemente el proceso más importante de intentar regular la inteligencia artificial se está llevando a cabo en la Unión Europea a través de lo que se conoce como la Ley Europea de Inteligencia Artificial, que plantea cuáles son los usos potencialmente más riesgosos de la inteligencia artificial para prohibirlos de plano. Por ejemplo, los usos militares de la inteligencia artificial, que son ciertamente muy riesgosos y problemáticos, y también para potenciar aquellos usos que podrían generar mayores beneficios sociales. Ese es un ejemplo de cómo, a través de la acción estatal, de la participación de movimientos sociales, de la intervención de la sociedad civil, se puede regular, moldear socialmente la forma en la que se va a usar la inteligencia artificial, de tal forma que se mitiguen sus peores impactos potenciales y se potencian aquellos que podrían ser más virtuosos. Pero también se han planteado otras posibilidades, otras alternativas. Por ejemplo, la construcción de infraestructuras públicas de procesamiento de datos para que quien controla estas infraestructuras críticas de nuestro tiempo, en las cuales se procesan los algoritmos de inteligencia artificial, puedan ser de control público, que sirvan a otros objetivos más allá de la obtención de ganancias, como por ejemplo para que sirva para el diagnóstico de enfermedades, la inteligencia artificial, y que para que sirva para otros objetivos, y que las personas además no dependan de disponer de dinero
para poder acceder a esos servicios, sino que puedan brindarse de manera pública. Teniendo esto en mente, Cris, ¿cuáles son algunas de estas acciones de futuro inmediato que podríamos estar tomando los jóvenes? Algo que se ha mencionado bastante en esta conversación es, por ejemplo, el uso de DeepSeek o de ChatGPT en la escuela, ¿no? Que los profesores están o no están de acuerdo en los trabajos. Hay personas que se rehúsan completamente a utilizar alguna de estas inteligencias artificiales y al mismo tiempo hay quienes ya te las exigen, ¿no, Beto? Sí. O sea, hay ramas que ya te están preparando completamente para este panorama. Como dices, o sea, el ChatGPT, el DeepSeek es el Wikipedia de hace 20 años, porque los que fuimos a la primaria en inicios de los 2000, Wikipedia estaba prohibido y es una, o sea, no es una fuente fiel, o sea, al final de cuentas, pues sí, ¿no? Tanto en el sector educativo, en el sector laboral, se sigue adaptando a lo que sigue saliendo, Cristóbal. Entonces, pues sí, como dice Ren, ¿qué es lo que nos queda? Tú mismo decías, en el plano individual, la preparación, o sea, si yo soy un joven que estoy en la universidad, que estoy entrando a trabajar el próximo año, ¿qué es lo que podría hacer yo para, digamos, que no me vayan a desplazar o por lo menos como que pueda yo estar un poco más tranquilo, ¿no? Alrededor de este tema. Claro. En el plano individual, una cuestión que es muy importante es formarse en aquellas actividades que son menos proclives o menos propensas a ser automatizadas en lo inmediato por la inteligencia artificial, que son aquellas actividades que demandan creatividad y pensamiento crítico, principalmente, y que también en las cuales se prioriza aquellas actividades que no puede hacer todavía un sistema de inteligencia artificial, como el contacto afectivo, el contacto de cuidados, que eso es algo que se puede hacer. Y que incluso podríamos plantear, Cris, que esto ha sido como bastante relegado en las sociedades contemporáneas. No te dicen nada artístico ni nada que te represente como más emocional. Ingenierías, todo este tiempo actuaría. O sea, aquí podríamos estar planteando entonces tal vez una resignificación de lo que hemos entendido hasta este momento como valioso en el campo laboral. Así es. Y además, algo que es muy llamativo de la inteligencia artificial como tecnología es que está automatizando, como ya decía hace un rato, procesos de trabajo intelectuales y además procesos de supervisión de los trabajadores e incluso actividades que hasta ahora han correspondido principalmente a la gerencia y a trabajadores calificados como los programadores. Por ejemplo, ChatGPT y DeepSeek, estos dos sistemas de inteligencia artificial que han llamado tanto la atención en términos mediáticos, uno de sus usos más importantes es para automatizar los procesos de programación. Entonces, esa actividad que ahora es una de las mejor pagadas, es una de las más proclives también a ser automatizadas por el propio desarrollo de la inteligencia artificial. Sí, o sea, ese cambio de paradigma, como lo dices, Ren, o sea, de repente ya se vuelve un poco distinto de lo que creíamos hace 15 años. Cris, para ir cerrando, creo yo que pues ahorita nos presentabas, por ejemplo, que en el panorama de las economías latinoamericanas, particularmente, pues nos lo diste a entender, inclusive se abriría más la brecha entre el sector informal y lo que es los trabajos laborales. Yo, tal vez, de tu opinión como experto, ¿cuál sería el otro caso, el ideal? ¿Cuál sería el caso en el que sí se hace uso de las IAs en el sector laboral de una manera favorable para la gente? O sea, para que al final de cuentas tengamos claro, pues, qué es a lo que deberíamos buscar, ¿no? O sea, tal vez no prohibir las IAs, está prohibido en tu trabajo, está prohibido en el salón de clases, sino al contrario, que las integremos para llegar ¿a dónde? Desde la colectividad. Exactamente. Sí. Uno de los efectos más estudiados de la inteligencia artificial hasta ahora es su impacto en la polarización en la distribución del ingreso. Por ejemplo, los trabajadores que extraen cobalto en las minas en la República Democrática del Congo reciben un pago que corresponde aproximadamente a $1 diario. En contraste, los trabajadores que etiquetan datos con los cuales se entrena la inteligencia artificial tienen un salario, lo anoté por acá, de $170 al mes aproximadamente, que son 2.040 dólares al año. El salario promedio actualmente en Estados Unidos de ingenieros e ingenieras especializados en inteligencia artificial ronda los $120,000 o $130,000 al año. Es un salario realmente enorme. Claro. Entonces, y solo como otro punto de comparación, la compensación anual, la remuneración anual que recibió Satya Nadella, que es el director ejecutivo de Microsoft, en 2023 fue de $79 millones. Esto significa entonces que para recibir el ingreso que percibió un ingeniero especializado en inteligencia artificial, una persona que se dedica al etiquetado de datos tendría que trabajar 62 años.
y para recibir el ingreso equivalente a lo que percibió Satya Nadella en 2023, una persona que se trabaja como etiquetador o etiquetadora de datos debería laborar ininterrumpidamente, esto es por supuesto imposible, 37.619 años. Sí. Hay una tendencia a una polarización en la distribución del ingreso que es realmente muy grave y ante la cual deben plantearse alternativas sociales. Por supuesto, y que esto también nos abre otra conversación de cómo nos encontramos en la distribución de riqueza, ¿no? Y qué es lo que nos plantea la inteligencia artificial, sí en términos tecnológicos, pero también tenemos otros temas sociales que nos apremian. Muchísimas gracias, Chris. Llegamos al final de esta entrevista, pero definitivamente nos quedamos mucho con esta parte de necesitamos organizarnos los jóvenes desde la colectividad para lograr este escenario idóneo, Beto, en donde trabajamos junto a la inteligencia artificial y no desplazados por la inteligencia artificial. Sí, Cristóbal, te agradecemos mucho, qué bueno que puedes estar con nosotros. Al final de cuentas, pues es un tema que va a seguir generando mucha atención. Va a seguir siendo parte de nuestra cotidianidad y para los jóvenes que apenas están entrando o que van a entrar al mundo laboral, también va a ser parte de su día a día en el sector que puedan estar involucrándose. Nosotros llegamos al final de esta emisión de En Trending, pero por supuesto los invitamos que nos acompañen cada miércoles, ya lo saben, a través de la señal de TV UNAM, también en nuestro canal de YouTube para seguir al pendiente de los temas en tendencia para los jóvenes en las redes sociales. Ren, Cristóbal, un gusto. Nos vemos. Muchas gracias. A la próxima. Sí.